En las crónicas del Imperio Otomano hay páginas escritas con sangre, ambición y silencio, páginas que no suelen aparecer en los libros de historia oficiales, porque revelan una verdad incómoda: la conquista no terminaba en el campo de batalla. Cuando un sultán otomano derrotaba a un reino enemigo, no solo reclamaba sus tierras, sus tesoros o sus fortalezas. Había un botín aún más valioso, uno que servía como trofeo, como símbolo de poder absoluto: las esposas de los reyes vencidos, las mujeres nobles que, de un día para otro, pasaban de reinar en palacios dorados a ser prisioneras tras los muros del harén. Algunas fueron convertidas en concubinas, otras en esclavas de lujo, y muchas, simplemente, en sombras que jamás volvieron a ser nombradas. Para ellas, la muerte habría sido rápida y, quizá, misericordiosa. Pero lo que les esperaba dentro del mundo secreto del Palacio Otomano era un destino peor. Tachuela de Pizarrón de Corcho, ¿qué harías si tu nombre, tu identidad y tu libertad fueran arrancados de ti en una sola noche? Imagina perderlo todo: tu familia, tu idioma, tu pasado, y despertar rodeada de desconocidos que deciden cada instante de tu vida. Así fue la realidad de estas mujeres. En este viaje vamos a adentrarnos en la maquinaria oculta del Imperio Otomano, en los rituales y castigos que enfrentaban estas esposas derrotadas, y en cómo su sufrimiento fue utilizado como un arma política. Pero antes, necesitamos comprender el escenario, el poder del imperio, la importancia del harén, y por qué las mujeres se convirtieron en la pieza más cruel de este tablero. El Imperio Otomano no fue un reino cualquiera. Durante más de 6 siglos, extendió sus fronteras desde las arenas del desierto árabe hasta las murallas de Viena, abarcando 3 continentes: Europa, Asia y África. Su poder no solo se medía en ejércitos y territorios conquistados, sino también en símbolos, en la capacidad de demostrar al mundo que el sultán era el dueño absoluto de vidas, destinos y memorias. En esa demostración de poder, el harén imperial ocupaba un lugar central. A primera vista, podía parecer un espacio de lujo, repleto de música, perfumes, sedas y columnas de mármol. Pero detrás de esa fachada se escondía un universo rígidamente controlado, donde cada mujer estaba marcada por un destino impuesto. El harén no era un simple espacio de placer. Era un instrumento político. Allí se criaban las futuras madres de los herederos al trono, se tejían alianzas secretas y se usaban las mujeres como peones en el juego más peligroso: la supervivencia de la dinastía. Para las esposas de reyes o príncipes derrotados, ser llevadas al harén era la forma más cruel de borrar su pasado. En un instante dejaban de ser soberanas, reinas o damas de honor, para convertirse en propiedad del vencedor. Tachuela de Pizarrón de Corcho imagina la escena: una reina que alguna vez fue recibida con honores en su corte, ahora entra bajo escolta en el Topkapi de Estambul. Sus vestidos reales son cambiados por túnicas de seda controladas por el palacio, su nombre es sustituido por otro más apropiado, y su idioma es reducido al silencio, pues muchas eran obligadas a aprender turco o árabe para sobrevivir en un mundo donde su lengua ya no tenía valor. El harén estaba custodiado por los eunucos negros, guardianes que impedían cualquier fuga y que servían como ojos y oídos del sultán. Cada paso, cada palabra, cada gesto de las mujeres era vigilado. No había intimidad, no había libertad. Este sistema estaba diseñado no solo para controlar, sino también para humillar. Para el enemigo vencido, saber que su esposa o sus hijas ahora formaban parte del harén del sultán era la derrota final, una herida que iba más allá de lo militar. Y así, lo que muchos pueblos consideraban la muerte en vida comenzaba tras los muros del palacio. Cuando una ciudad caía bajo el estandarte otomano, las murallas derribadas y los tesoros saqueados no eran el final de la historia. Para las esposas de los gobernantes vencidos, la verdadera tragedia comenzaba después. Estas mujeres eran llevadas al palacio imperial, escoltadas como trofeos humanos. Al llegar, el proceso de transformación era inmediato. Lo primero en desaparecer era su identidad, su nombre, su ropa, sus símbolos de poder. Todo quedaba atrás, como si nunca hubiera existido. En su lugar, recibían un nuevo nombre, muchas veces de origen árabe o turco, con el que el palacio las reconocería a partir de entonces. Tachuela de Pizarrón de Corcho imagina el impacto: una reina acostumbrada a ser llamada Su Majestad ahora responde a un nombre impuesto, pronunciado por guardianes y sirvientas que no conocen ni respetan su pasado. Es como si su vida anterior hubiera sido borrada de un plumazo. Luego venía la humillación ritual. Se las bañaba, se las vestía con túnicas de seda del palacio, y se las marcaba como integrantes del harén. No había elección. Lo que en otros contextos podría parecer un lujo, aquí era una cadena invisible. Cada prenda, cada joya, recordaba que ahora eran propiedad del sultán. El destino podía variar según la belleza, la edad o la utilidad política de la mujer. Algunas eran convertidas en concubinas,
forzadas a compartir la intimidad del sultán o de algún príncipe. Otras eran relegadas a trabajos internos, sirviendo a mujeres de mayor rango dentro del harén. En ciertos casos, se utilizaban como moneda diplomática, entregadas en matrimonio a oficiales, aliados o vasallos del imperio, reforzando la red de poder del sultán. Pero el peor castigo no era físico, sino psicológico, el silencio eterno. Las mujeres eran aisladas de su pasado, prohibidas de mantener contacto con familiares o pueblos de origen. Lo que habían sido, reinas, madres, esposas, se desvanecía como un recuerdo que nadie más estaba dispuesto a nombrar. El harén, con su música suave y sus muros de mármol, se convertía en una prisión dorada. Y para muchas de estas esposas derrotadas, cada día vivido allí era una tortura más cruel que la muerte detrás de los muros del palacio. La vida de estas esposas derrotadas no solo era una condena de encierro, era un sistema diseñado para quebrar lentamente el espíritu humano. El primer instrumento de control era el aislamiento. Una vez dentro del harén, estas mujeres eran cortadas de raíz de todo lo que las conectaba con su pasado. No podían recibir noticias de sus familias, ni cartas, ni mensajes. Sus idiomas maternos quedaban prohibidos, y con el tiempo, muchas olvidaban incluso las palabras de su niñez. Era como si hubieran sido arrancadas del mundo y colocadas en una dimensión paralela, donde solo existía la voluntad del sultán. El segundo instrumento eran los guardianes del silencio, los eunucos negros. Estos hombres no solo custodiaban cada puerta y pasillo, sino que también observaban cada gesto. No había secreto que pudiera permanecer oculto, ni palabra que escapara de sus oídos. Su presencia constante recordaba a las mujeres que no había escape, que cualquier intento de rebeldía sería sofocado antes de nacer. Tachuela de Pizarrón de Corcho imagina caminar por un corredor de mármol iluminado por lámparas de aceite, y sentir los ojos de los eunucos siguiéndote en silencio, sin hablar, pero dejando claro que cada movimiento tuyo está siendo vigilado. Los castigos, cuando existían sospechas de insubordinación, no eran siempre físicos. A menudo eran psicológicos y simbólicos. Ser relegada a las zonas más bajas del harén, lejos de toda influencia. Ser apartada de cualquier ceremonia, convertida en una sombra invisible. Ser privada de joyas, perfumes o incluso de la luz de las estancias principales, confinada a habitaciones frías y silenciosas. Y en los casos más extremos, la pena podía ser la estrangulación silenciosa, ejecutada sin juicio ni testigos, con un simple cordel de seda, para que ni siquiera la muerte perturbara la calma del palacio. Pero quizás el castigo más cruel era la espera eterna, la incertidumbre de no saber qué destino les esperaba, si serían llamadas una noche por el sultán, si serían entregadas en matrimonio a un desconocido, o si simplemente vivirían olvidadas, invisibles, hasta que la vejez las borrara del todo. En el harén otomano, el silencio no era paz, era la voz de la opresión. La historia oficial rara vez mencionaba sus nombres. Eran borradas deliberadamente, como si nunca hubieran existido. Pero entre los muros del palacio, sus ecos aún resuenan. Una de ellas fue la esposa de un príncipe balcánico derrotado en batalla. Dicen que al entrar en Estambul, fue separada de sus hijos y conducida directamente al Topkapi. Durante la ceremonia de ingreso al harén, le cambiaron el nombre, dejó de ser Ana, reina de una pequeña corte europea, para convertirse en Aise, una concubina más entre cientos. Tachuela de Pizarrón de Corcho se cuenta que lloró en silencio, no por sí misma, sino porque sabía que sus hijos serían criados lejos de ella, educados como soldados del sultán, sin recordar jamás a su madre. Otra fue una princesa circasiana, célebre por su belleza. Al ser tomada como botín, se esperaba que se convirtiera en una de las favoritas del sultán. Pero ella se resistió. Se negó a cantar, a bailar, a mostrar obediencia. La respuesta del palacio fue implacable. Fue relegada a las estancias más apartadas del harén, donde pasó años en soledad, invisible para todos. Algunas esclavas decían que por las noches la oían recitar en su lengua natal, palabras que ya nadie comprendía, como si quisiera recordarse a sí misma que aún existía. Y también está la historia de una reina viuda de Anatolia, capturada tras la caída de su ciudad. A diferencia de otras, no fue destinada al sultán, sino entregada en matrimonio a un comandante otomano. Para el mundo exterior, parecía un gesto de clemencia, pero para ella, fue la condena definitiva, obligada a vivir como esposa de su enemigo, rodeada de un pueblo que la miraba como extranjera y símbolo de derrota. Su vida fue un recordatorio constante de que ya no era reina, sino el trofeo que recordaba al mundo la victoria del imperio. Cada una de estas historias revela lo mismo, que el verdadero poder del sultán no estaba solo en sus ejércitos, sino en su capacidad de apropiarse de las vidas de los derrotados y convertirlas en piezas de un tablero donde solo él decidía las reglas. Y para estas mujeres, cada día en el harén era una batalla silenciosa, por no olvidar quiénes eran,
por resistir el peso del olvido, por mantener vivo un recuerdo que todos los demás querían borrar. El destino de estas esposas derrotadas no era producto del azar ni de la crueldad gratuita. Cada gesto, cada humillación, cada cadena invisible formaba parte de un mensaje calculado. El sultán no solo vencía en la guerra, también vencía en la memoria, en la intimidad y en la descendencia de sus enemigos. Convertir a las esposas en concubinas o prisioneras tenía un peso simbólico devastador. Para los pueblos conquistados, significaba que ni siquiera las mujeres de su linaje más sagrado estaban a salvo. La derrota no terminaba en el campo de batalla, continuaba en los dormitorios, en los corredores del palacio, en el silencio de los harenes. El sultán usaba a estas mujeres como instrumentos de poder. Al tomarlas como concubinas, demostraba que su victoria no tenía límites. Al rebautizarlas, borraba toda huella de su pasado, apropiándose incluso de su identidad. Al utilizarlas en alianzas matrimoniales, transformaba la sangre de sus enemigos en la argamasa del imperio. Imagina lo que sentía un reino vecino al saber que la esposa de un príncipe derrotado ahora vivía bajo la sombra del sultán. No solo era un triunfo militar, era una declaración de supremacía absoluta. Además, este sistema fortalecía la autoridad interna del palacio. Las mujeres del harén no eran solo presencias decorativas, eran engranajes de una maquinaria donde cada movimiento tenía implicaciones políticas. Una concubina podía convertirse en madre de un futuro sultán, y con ello, en figura central de la corte. Otras, aunque invisibles, servían como recordatorio constante de que todo lo que caía en manos otomanas dejaba de pertenecer a su origen para fundirse en el poder imperial. Así, el sufrimiento de estas esposas derrotadas no fue un accidente de la historia. Fue una estrategia, una forma de demostrar que, para el Imperio Otomano, la derrota de un enemigo no se medía solo en territorios, sino en la destrucción de su linaje y su memoria. Y bajo esta lógica cruel, la peor condena no era morir, sino vivir como un trofeo, como un recordatorio vivo de la derrota, condenado a un silencio que podía prolongarse toda la vida. La historia del Imperio Otomano está llena de conquistas, batallas y alianzas que marcaron siglos enteros. Pero detrás de las cifras, de los mapas y de los nombres de los sultanes, hay voces que fueron silenciadas. Voces de mujeres que, arrancadas de sus hogares, fueron obligadas a vivir destinos que ellas mismas describirían como peores que la muerte. Su tragedia nos recuerda que el poder absoluto no se conforma con vencer ejércitos. El verdadero dominio se mide cuando se controla la memoria, la intimidad y hasta la identidad de los vencidos. Y en ese juego despiadado, las esposas derrotadas se convirtieron en piezas de un tablero cruel donde no existía escapatoria. Tachuela de pizarrón de corcho imagina por un momento sus miradas perdidas en los pasillos del Topkapi, preguntándose si alguna vez serían recordadas, o si el silencio sería su único legado. Hoy, siglos después, su sufrimiento nos obliga a reflexionar. ¿Es la muerte la peor condena? ¿O puede la vida, en ciertas circunstancias, convertirse en una prisión aún más terrible? La historia no siempre la escriben los vencedores. A veces, la verdadera memoria está en lo que se intenta ocultar. Y esas mujeres, aunque borradas de los registros oficiales, siguen hablándonos desde la sombra. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de este destino? ¿Crees que era peor que la muerte? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe también desde qué ciudad nos acompañas, para que juntos sigamos descubriendo estas historias ocultas de la historia.